Evangelio según San Marcos. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron se recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió y enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10, la segunda multiplicación de los panes, que trae un mensaje prácticamente de cierre de esta semana. Una semana que hemos vivido una experiencia preciosa por parte de nuestro Señor Jesucristo, yéndose más allá del pueblo de Israel, yéndose un poquito más allá de los que practicaban la religión judía, yéndose al lugar, al territorio, al diálogo, al estar con el pagano, con el no creyente, que también experimentó bendición por parte de Dios, conversión también y reconocimiento de Jesucristo nuestro Señor como Salvador. Así que hemos tenido una semana de bendición en ese aspecto, hermanos y hermanas, y dentro de todo eso clausuramos, como hemos dicho, esta semana con la multiplicación de los panes. Y digo que es la segunda multiplicación de los panes porque hay 2 multiplicaciones de los panes en las Sagradas Escrituras. No las podemos confundir porque ambas fueron distintas. La primera multiplicación de los panes ocurre en el territorio judío, en el territorio de los creyentes, en el territorio de los que creen en Dios. La segunda multiplicación de los panes, que es la de hoy, la de Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10, ocurre en el territorio de los paganos, ocurre en el territorio de los no creyentes, que también necesitan de Jesús, y no solamente sanidad y no solamente bendición espiritual, sino también una atención biológica, como es saciar el hambre. Y podemos diferenciarla, y por eso decimos no confundirlas, hermanos y hermanas, porque una trata del territorio creyente y la otra trata del territorio no creyente o incrédulo. La multiplicación de los panes. Aquí los signos que vamos a ver son los de que son menos personas, en términos de que en la primera multiplicación eran 5,000, en la segunda son 4,000. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que allá sobraron 12 canastas de peces y panes, que es el claro símbolo, la numerología de la Sagrada Escritura. Esas 12 canastas simbolizan obviamente a las 12 tribus de Israel. Y en el caso nuestro, acá hoy, pues se habla no de canastas, sino como de un bulto, porque el bulto era el que cargaban los griegos, los paganos, y sobraron y pudieron llevar en 7 bultos lo que sobró, y después de haberse saciado. Y ese 7 representa a las 7 naciones griegas o paganas que se encontraban en aquel tiempo. Así que el Evangelio, hermanos y hermanas, vamos a enfocarlo en el cierre de la semana desde el pensamiento fuerza, la idea fuerza que nos debe guiar hoy para terminar. Seamos un don para los demás. Hoy lo que vamos a ver es cómo Jesucristo es un don para los demás cuando hay necesidad. Cómo Jesucristo es un don para los demás cuando hay poco. Dependiendo de dónde yo me ubique en la vida, veré que tengo mucho o veré que tengo poco, hermanos y hermanas. Y tal vez esas son las preguntas que nos deben guiar a nosotros. ¿Con quién cuenta Dios, hermanos y hermanas, para poder ayudar al prójimo, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ofrecer y qué tenemos nosotros que aportar para ayudar a satisfacer la necesidad de los demás?
Y acuérdate que cuando hablamos del prójimo puede estar incluido nuestro esposo y nuestra esposa, nuestro papá o nuestra mamá, nuestros hermanos o nuestros hijos, amigos y conocidos. Dentro de esa perspectiva, hermanos y hermanas, un mundo que mide las cosas entre lo mucho y lo poco, entre lo que tengo y lo que no tengo, a veces se limita y trae como una excusa de que yo no puedo aportar, de que tenemos poco y no podemos satisfacer. Hoy vamos a estar trabajando con esto, hermanos y hermanas, y no olvidemos que nosotros hemos discutido aquí en otros programas, en otros segmentos, que cuando uno le pide a Dios con fe, Dios concede en muchas ocasiones más de lo que uno ha pedido. Eso también es bueno tenerlo en mente. Como te dije al principio, toda esta semana hemos estado viendo ese contacto extraordinario que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con los que no son de su raza, los que no son de su religión, los que no son de su territorio, los que no esperaban al Mesías, los que tal vez no creían en Yahvé, Dios de los ejércitos, los que no tenían ni tan siquiera fe, o los que tenían fe pero tenían una fe errada, equivocada, que tal vez creían en dioses falsos, hermanos y hermanas. Y todo este acercamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo ha sido para de alguna forma atraerlos a la salvación, atraerlos a la bendición que gozan aquellos que creen en Dios. Y todo lo que hemos visto esta semana, junto con el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es que Jesús se convierte en un don para los demás. Y eso es lo que queremos enfocar terminando esta semana en esta breve reflexión. Seamos un don para los demás. Fíjate algunas preguntas que nacen de este Evangelio y tienes que tener en mente todo lo que hemos hablado esta semana. ¿De quién siente Jesús compasión? ¿De quién siente Jesús compasión? ¿De quién tengo yo que sentir compasión? ¿A quién llama Jesús para que le ayuden? ¿A quién llama Jesús para que lo ayuden? Nosotros somos discípulos y Cristo llama a los discípulos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no nos equivoquemos, que a veces por pensar que Dios tiene todo el poder, es omnipotente, lo puede todo y no necesita de nosotros. No, acuérdate las palabras de San Agustín: Dios que nos creó sin su ayuda no podrá salvarnos sin nuestra ayuda. Nuestra ayuda también es importante para Dios. Dios cuenta con nosotros. ¿A quién llama Jesús para que le ayuden en el momento que siente compasión por un pueblo que en esta ocasión está en una necesidad biológica? Tienen hambre. La pregunta de los discípulos, hermanos y hermanas, hacia Jesús es un poquito negativa, es un poquito sospechosa, es un poquito de dudas y es casi un no podemos, ¿no? ¿Cómo podrá alguien saciarlos? Esa es la pregunta que a veces nosotros también nos hacemos cuando Dios nos pide ayuda por la compasión que Él tiene y podemos nosotros ser la mano larga de Dios en la tierra para ayudar. Es muy probable que nosotros digamos que ¿cómo podemos nosotros saciar a esta gente, a la gente que está necesitada a nuestro alrededor? ¿De dónde sacamos nosotros para poder ayudar? Ahí es que está el trama de todo esto y esta situación, hermanos y hermanas. Vamos a verlo desde 6 puntos que vamos a cubrir aquí hoy en el nombre de Dios para poder entender dentro de lo mucho que podemos hablar del Evangelio de hoy, pero prácticamente porque el empeño es resumir también esta semana. Como discípulos de Jesús, hermanos y hermanas, ten tu seguridad de que Él cuenta con nosotros. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Tal vez superando la respuesta de los discípulos, ¿no? De cómo podrán alguien saciar la necesidad de toda esta gente. ¿Cómo debe ser la respuesta que yo le doy a Dios? Si nos refugiamos, hermanos y hermanas, en el mundo pequeño, limitado, en el que nosotros vivimos, va a ser una respuesta totalmente negativa. Porque la conclusión que vamos a sacar es que no vemos nosotros cómo poder ayudarlos. No tenemos nada que ofrecer, sería otra de las respuestas, ¿no? Cuando uno se encierra, cuando uno se refugia en el mundo de uno limitado, que es un mundo que a veces no tiene a Dios. Ahora, si nos aseguramos, hermanos y hermanas, que nuestra respuesta se refugia precisamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Dios, en la actividad y en la acción, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo, nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que de alguna forma Cristo lo que hizo en esta ocasión fue con unas palabras traer la esperanza cierta y firme a la gente. Y cuando tú y yo nos refugiamos
en la creencia de un Dios todopoderoso, hermanos y hermanas, que está en una actitud con un corazón misericordioso y con un corazón de compasión, hermanos y hermanas, darnos cuenta que con la palabra de esperanza, que es cierta y firme en el nombre de Dios, podemos hacer un montón con lo poco que tenemos. Esa debe ser la actitud y esa es una enseñanza de parte de Cristo en este evangelio. En el segundo punto, hermanos y hermanas, Jesús tenía siempre algo para creyentes y algo para incrédulos. Eso lo hemos visto toda esta semana, tanto para judíos como para no judíos, tanto para creyentes como para incrédulos, gente del pueblo de Dios o gente pagana. Jesús siempre tenía algo para ellos. También nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tenemos nosotros? Porque esa es la pregunta de Jesús, ¿verdad? A sus discípulos, ¿no? ¿Qué tienen? O sea, un montón de gente aquí, ustedes lo pueden ayudar. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos nosotros? Y ciertamente, hermanos y hermanas, es poco para una gran necesidad, que es a veces lo que nos controla a nosotros en el impulso de la actividad apostólica, de lo que podemos ofrecer, de la falta de capacidad potencial, no sé, preparación que necesitamos, recursos que tengamos disponibles o vernos como facilitadores para ayudar a todo el mundo. Poco, pero hermanos y hermanas, hay una gran necesidad y ahí es que vienen pues las situaciones a veces de duda y sospecha. Son 7 panes lo que narra hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y unos pocos pececillos para 4,000 personas. Ciertamente, si me refugio en mi mundo de la limitación y de lo poco, no tengo nada que ofrecer. No cuentes conmigo. Aquí esta gente va a haber que despacharlo y que se vayan y que busquen ellos mismos por sus propias cuentas cómo alimentarse, porque nosotros no vamos a poder con esto. Todavía un poquito cabeciduros los discípulos, que como que se les olvidan el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, Jesús pide y cuenta con nuestra parte. Él cuenta con que nosotros podemos ayudar y Él cuenta con nuestra aportación como lo hizo con los discípulos. Escucha esto, que ya es como una meditación pequeña. Dale tu oración a Dios, por más poca que sea, hermanos y hermanas. Y tú verás cómo Dios va a multiplicar tu poca oración, santificando a tu familia y ayudando a tu familia. Míralo desde ese punto de vista. Dale tu reconciliación, ¿verdad? Y busca el perdón de los pecados de Dios. Y tú vas a ver cómo Dios va a atender el caso de tu enfermedad o la enfermedad que esté afectando en tu casa. Dale tu pequeño sacrificio, hermanos y hermanas, que podría ser poco, y Cristo se va a ocupar de multiplicar tu bendición. Aunque crees que lo que das es poco, Dios lo multiplica. Eso es lo que vemos nosotros claramente en el Evangelio de hoy. Estas medidas y estas cantidades, pues poca fe, mucha fe, poca oración, mucha oración. Yo no creo que las cosas espirituales se miden por cantidad, y lo hemos dicho aquí, se miden por calidad. La fe, la oración, el sacrificio, el testimonio, la entrega, la renuncia, todo eso, hermanos y hermanas, se mide por la calidad en que lo hacemos, no por el tiempo que dura, no por si es mucho, si es extenso, si está lleno de un rico vocabulario o no está lleno de un rico vocabulario, si me sé expresar, si no me sé expresar, si dije lo correcto, no dije lo correcto cuando hablé a Dios o cuando hablé a las masas. Es la calidad lo que importa, hermanos y hermanas, y Cristo siempre ha tenido esto bien presente, aunque creas que es poco, yo me ocupo de multiplicarlo, porque acuérdate que el poder lo tiene Dios. Lo que yo tengo que ofrecer es poco, el poder para hacerlo grande y multiplicarlo lo tiene Dios. Así que en tu casa, con el prójimo, con el amigo, en tu familia, en tu matrimonio, aunque le ofrezcas poco a Dios, hermanos y hermanas, la calidad será tan importante, porque Dios lo va a multiplicar como tú no te imaginas y te va a dar mucho más de lo que pediste. Esa es nuestra fe, hermanos y hermanas, y en eso es lo que nosotros creemos. En cuarto lugar, Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, de alguna forma que tenemos que promover un corazón misericordioso, un corazón compasivo, un corazón sobre todo generoso. Toda esta semana hemos visto a Jesucristo actuando de esa forma, con misericordia, con compasión, con un cierto corazón generoso que se conmueve ante la gran necesidad, ante la vida amenazada, ante la vida propiamente en peligro, que de alguna forma, hermanos y hermanas, nos lleva
a tener conciencia ante la necesidad del otro. Una de las perspectivas que nosotros no podemos olvidar en el discipulado, en la vocación cristiana, al cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y en ruta a la salvación, a la santidad, es que nosotros tenemos que estar al tanto de la necesidad del otro. Y Cristo estuvo al tanto de la necesidad de hombres, de mujeres, de niños, de enfermos, de pobres, de esclavos, de personas que estaban excluidas de la sociedad. Cristo estaba pendiente de todo, hermanos y hermanas, y todo le impactaba en su ser y en su corazón. Por lo tanto, Cristo promueve tener un corazón de misericordia, y nosotros debemos de tener un corazón misericordioso y promover un corazón misericordioso entre los unos y los otros, ante toda necesidad del prójimo. La pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué será lo que nos impide tener un corazón compasivo como el de Cristo? Que sea generoso, que sea misericordioso como el de Cristo. Son las actitudes, lo que hemos señalado aquí, son los sentimientos que a veces tenemos, hermanos y hermanas, que no miran con los ojos de Dios. Cuando no miramos con los ojos de Dios, hermanos y hermanas, limitamos. Las actitudes van a estar condicionadas y los sentimientos también, y eso va a impedir que tengamos un corazón frío, seco, de que conmigo no es la cosa, de que yo no puedo ayudar, de que realmente yo no puedo ser un facilitador en esa situación, nada tengo yo que aportar. Esas actitudes vienen cuando no vemos con los ojos de Dios. Jesús miraba con los ojos de Dios, por eso emana de él todo lo que hizo, hermanos y hermanas, fuese quien fuese, porque había gente buenísima y había gente que había caído en cosas malísimas. Y siempre Cristo tuvo esa postura, ¿no?, de ver al ser humano en medio del dolor a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Así que importante para nosotros buscar lo que nos impide tener el corazón misericordioso que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, verificar, chequear esas actitudes, esos sentimientos que a veces no tienen los ojos de Dios, no miran como Dios mira, que mira el corazón antes que lo superficial y lo que son las apariencias. En quinto lugar, hermanos y hermanas, la realidad del prójimo debe provocarnos una acción que sea un don para los demás. Esa es la idea o fuerza que hemos sacado para el día de hoy. La realidad del prójimo, hermanos y hermanas, debe provocarnos una acción que sea un don para los demás. ¿Qué tal si vives con eso en tu espíritu, en tu espiritualidad, en tu vocación cristiana, en tu discipulado? La realidad del prójimo que está conmigo, y acuérdate, prójimo es todo el mundo próximo a mí. Puede ser esposo, esposa, madre, padre, hijo, hija, hermano, amigo. La realidad de esa persona debe provocarme a mí una acción que sea un don para los demás. Un corazón libre de ataduras, un corazón libre de prejuicios lo logra. Porque va a entrar la reconciliación, va a entrar el olvidar, va a entrar, hermanos, la paz, la alegría en lo que estás haciendo. Trata de practicarlo para que tú veas cómo esto es de bendición para cada uno de nosotros. Y finalmente, el sexto punto, hermanos y hermanas, Jesús nos enseña que sí, que hay otro mundo, y ese mundo es el mundo de lo posible. Cuando nos encerramos en nuestro propio mundo, como dijimos ahorita, donde no vemos posibilidades de aportar, de apoyar, de ser facilitadores y completar a otros, cuando nos encerramos en ese mundo que no tiene los ojos de Dios, hermanos y hermanas, o que de alguna forma no se apoya en los milagros de Dios, en el poder de Dios, de alguna forma, hermanos y hermanas, Cristo hoy nos enseña que existe un mundo, otro mundo, donde las cosas son posibles. Ese otro mundo donde las cosas son posibles, no hay que coger un avión, no hay que montarse en un cohete y salir de esta tierra, porque ese es el mundo del reino de Dios. El reino de Dios habita en mí, y cuando habita en mí es porque la presencia de Dios está en mí, porque el Rey, mi Salvador, vive en mí. Por lo tanto, hay que descubrir la personalidad de Jesús para entender, hermanos y hermanas, que existe un mundo de posibilidades aquí y no fuera de aquí, que prácticamente es el mundo de Dios, en el que nosotros vivimos espiritualmente, en el que nosotros vivimos en base a la fe. Por lo tanto, así resumiendo, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, hoy la palabra de Dios con esta multiplicación de los panes en el territorio de los paganos. Seamos un don para los demás. No busquemos excusas, no busquemos limitaciones. Con lo poco que tenemos, basta
porque el que tiene el poder y lo va a multiplicar es Jesús. Y nosotros seremos un don para los demás. De ninguna forma seremos piedra de tropiezo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.